Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay dos temas importantes que en los últimos días han sido decisiones de la Corte Constitucional. Primero, objetar al presidente de la República los decretos ejecutivos 229 y 230 que tienen que ver con la crisis eléctrica, eh, pidiéndole al presidente o reclamándole que no dio toda la información necesaria y declarando inconstitucional la intervención de Fuerzas Armadas. Y el otro tema es que la Corte Constitucional declaró a trámite o admitió a trámite esta demanda contra el incremento del IVA. Doctor Chalco, buenos días. Quiero empezar por lo que mencioné en primer lugar, los decretos 229 y 230. ¿Qué pasó ahí? Buenos días, apreciado Milton. Es un gusto estar con usted y con quienes nos escuchan. Lo primero, la Corte Constitucional hace siempre una reflexión, un control constitucional respecto de todo estado de excepción. A veces la Corte da paso, a veces no da paso a la intervención militar. Y en el caso puntual, el presidente de la República, en su decreto de estado de excepción, estableció la necesidad de movilizar a las Fuerzas Armadas en tutela, precisamente de distintos conflictos que se estuvieron presentando en los centros de generación eléctrica que tiene el Estado. La Corte Constitucional acusa que, es más, llama la atención al presidente, que ya reiteradamente no viene justificando adecuadamente la necesidad de los estados de excepción respecto de la movilización de las Fuerzas Armadas. Vea, apreciado Milton, yo creo que el presidente, en efecto, no requiere autorización para que la Corte Constitucional habilite la movilización de las Fuerzas Armadas, Milton. Y yo creo que no lo requiere porque de una lectura del actual artículo 158 de la Constitución, las Fuerzas Armadas están para tutelar la soberanía del país. Y la soberanía no es solamente en la dimensión externa de independencia, como se suele pensar por siglos atrás cuando eran las guerras con otros estados, sino también en la dimensión de supremacía, al interior del Estado. Cuando existe al interior del Estado poderes ilegales, contrarios a derecho, llámese cualquier grupo subversivo o organización delictual, que atenta a ese poder mismo del Estado constituido. Yo creo que hay que tener más personalidad y no siempre pensar que el estado de excepción es el único que habilita. Yo en eso estoy de acuerdo con la Corte Constitucional. No es que está cortado de manos el presidente porque la Corte se expresa. Le dice, utilice el camino ordinario. Yo estoy diciendo cuál es el camino ordinario. Sería este, apreciado Milton. ¿Son errores de parte del gobierno o son extremas prevenciones? Digo esto tratando de entender por qué pidió esta movilización de Fuerzas Armadas y Policía, dentro de un contexto que el presidente había denunciado, un sabotaje al sistema eléctrico. Acuérdese usted que el presidente, incluso a través de su secretario de la presidencia, demandó a 22 personas, encabezando la lista la ministra de Energía o la ex ministra de Energía, Andrea Robo. Es decir, él habló de sabotaje. Vea, apreciado Milton y Verónica, la Corte Constitucional ya ha puesto varios elementos de cómo tiene que desarrollarse el decreto de un estado de excepción. Ya ha configurado bastante. Recordemos que en la época del expresidente Lazo casi que se tenían que hacer ensayos profundos para que un estado de excepción decretado pase el filtro de la Corte Constitucional. La Corte ha dado mucho estándar ya de cómo tiene que presentarse. Yo creo que sí es importante justificar. No creo que era necesario con la justificación que tiene el decreto. Creo que el presidente se equivocó de buena fe. No lo veo que es exagerado, no lo veo que es un error mayor. Quizás en la Secretaría Jurídica, en el equipo jurídico, la visión constitucional tiene algunas ausencias de comprensión de estos estándares y jurisprudencia, pero yo creo que es de buena fe. Además, a la par, apreciado Milton, de que tenemos una consulta popular cuyos resultados oficiales, una vez que se publiquen, inmediatamente va a modificar el registro oficial a Constitución. Y con esa modificación se amplía aún la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en ciertos delitos y en ciertas materias
como complemento a la Policía Nacional, igualmente a través de un decreto y a través de un control de la Corte. Esto es quizás algo que hay que irlo pensando, hay algo que vendrá en lo posterior y ahí veremos la Corte también que tiene que ser más blanda. La Corte no tiene que ser tan extrema, dadas ciertas circunstancias que viva el Estado, el país, aún en esta crisis eléctrica en la que está. Doctor Charco, buenos días. Sobre este primer tema que estamos tratando de los decretos, la Corte Constitucional llama la atención al jefe de Estado por no aportar esta información suficiente para justificar la declaratoria de estado de excepción. A partir de ello, ¿qué debería hacer el Ejecutivo? ¿Volver a mandar un nuevo decreto o cómo subsanar este llamado de atención o no tiene que hacer nada? Bueno, hay que ver cuál es el interés del Ejecutivo, ¿no? Porque si el Ejecutivo quiere continuar con esta necesidad de que las Fuerzas Armadas estén en los, insisto, espacios de generación eléctrica, no requiere un estado de excepción. Necesita utilizar los caminos ordinarios de defensa del país, de la soberanía estatal, que están habilitados hoy en la Constitución. Y eso lo dice la Corte también. No requiere usted un estado de excepción para lo que me ha justificado. Yo insisto, apreciada Verónica, utilizando los mecanismos ordinarios, el Ejecutivo puede llegar a este fin, que es que las Fuerzas Armadas estén en distintos puntos estratégicos porque existe una afección a la soberanía estatal. No necesita un estado de excepción. Si quisiera continuar a través del estado de excepción, tendría que justificar como la Corte le pide, ¿no? Hacer una justificación mayor, extensiva de las razones por las cuales no pudiera con el camino ordinario atender esta necesidad. 8:53. Estamos hablando con el doctor José Chalco Salgado, abogado constitucionalista. Espero que Cuenca esté más tranquilo hoy después del fin de semana muy fuerte con lluvias que causaron varios estragos, doctor. Así que desde acá un abrazo a usted y a Cuenca. Gracias, Preocupado siempre por esta ciudad tan hermosa. Vamos al tema más importante que creo yo, porque puede causar algún tipo de trauma si es que la Corte decide algo que busca la Cámara de Comercio de Guayaquil, que es bajarse la ley IVA. Vea, apreciado Milton, lo primero, ¿no? La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, ley IVA, tiene una demanda de inconstitucionalidad admitida y otra pendiente. Existen dos procesos, el 2124IN y otro que está singularizado con el número 2624. Estos dos procesos, el primero, presentado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, ha sido admitido. Yo quiero primero exponer qué significa admitido. No es que mañana ya no se cobra el IVA, Claro, no claro. es que mañana regresamos al extrañado 12% de IVA, no, no, esto no va a suceder. Admitir a trámite es que la Corte ha abierto la puerta para la discusión y el proceso que tiene que desarrollarse, nada más. No tiene ninguna decisión al respecto aún, solamente ha admitido o ha abierto la puerta al trámite, lo primero. Lo segundo, lo que sucede es que esta demanda de inconstitucionalidad de la ley se basa en dos razones, una de forma y otra de fondo. La de forma respecto al procedimiento y la de fondo sobre incompatibilidades del contenido mismo de la ley con la Constitución. Hablemos de la forma, apreciado Milton. ¿Por qué dice la demanda que la ley desde la forma es inconstitucional? Porque señala que la Asamblea ha introducido modificaciones o propuestas sobre tributos que no fueron de iniciativa del presidente. Conforme a la Constitución, en su artículo 135, exclusivamente el presidente puede enviar proyectos normativos sobre la división político-administrativa, sobre aumento del gasto público y efectivamente sobre impuestos, creación, modificación o supresión de impuestos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la Asamblea puso otros impuestos, pero el presidente mandó una carta diciendo que estaba de acuerdo con esos otros impuestos, recordemos, Milton. En ese momento estaba el boyante pacto, Revolución Ciudadana, Social Cristianos y Ejecutivo. Y en consecuencia, esto no prospera. Y no prospera porque la Corte Constitucional, en sus precedentes, bueno, de la Corte Constitucional se puede esperar todo también últimamente, Milton, pero si cumple sus precedentes, no hay ningún problema. Porque la Corte ha dicho ya expresamente, en precedentes, de que la única forma de que se pueda decir que es inconstitucional un proyecto de tributos es porque el presidente lo vete por inconstitucionalidad. Es decir, diga el presidente, la Asamblea se ha limitado, ha vulnerado mi atribución exclusiva y excluyente de solamente yo poner impuestos. Pero el presidente no vetó por inconstitucionalidad, es todo lo contrario. El presidente mandó una carta diciendo que estaba de acuerdo con la discusión de la Asamblea, es decir, salvando esta posible inconstitucionalidad. O Así sea, que el desde la forma, presidente le salvó a la Asamblea de cometer una inconstitucionalidad. perdón.
el presidente le salvó a la Asamblea de cometer una inconstitucionalidad. Así es, Milton. Así es, Milton. ¿Por qué? Porque pese a que el 135 de la Constitución dice es exclusivo del Ejecutivo, la Corte Constitucional ha dicho que cuando se viola esta disposición, cuando se viola, el presidente está obligado a vetar por inconstitucionalidad. Y si no veta por inconstitucionalidad, no procede. Lo ha dicho en su dictamen 3221 IN/21. Ahí está expresamente esto. Entonces, no hay tal inconstitucionalidad, así que el tema de forma no va a tener este defecto o esta dificultad. Lo segundo, el fondo, apreciado Milton. ¿Qué dice la demanda? Tres elementos fundamentales por los cuales demandan. El primero dice que hay tributos que violan el principio de irretroactividad, porque a las personas jurídicas con grandes ingresos se les está cobrando por años fiscales 2022 y 2023. Este me parece que es interesante, el de la irretroactividad. Es decir, ahí podría haber una discusión, pero no es IVA. Son otras contribuciones, impuestos que se establecieron para personas jurídicas que tienen ingresos importantes, igual que para los bancos y cooperativas. Este sí es interesante. Y ahí la Corte quizás podría reflexionar algo, pero nunca va a mandar a devolver lo pagado tampoco. La Corte no suele hacer este ejercicio de devolver dineros a los contribuyentes. Lo otro que en el fondo se reclama es de que se ha violado el principio de reserva legal, Milton. ¿Qué significa esto? Que hay materias, como los tributos, que solo se regulan en ley y no pueden estar reguladas en otras normas, solo en ley. Y lo que sucede es que con el IVA, recuerde Milton y Verónica, se establece que el presidente puede graduar el IVA, poner 13, 14 o 15%, y Esa es eso se una hace a medida través de un decreto. extraña, esa es una medida extraña. ¿Es legal? Totalmente, ni Porque siquiera es inconstitucional. el presidente sube y baje un impuesto previa autorización de su ministro de Economía. ¿Sabe qué es lo que pasa, Milton? Que la autorización no es del ministro, la autorización es de la ley. La ley le remite. Y la Corte Constitucional ya ha dicho en su sentencia 2420 IN/23 que cuando la ley remite a que sea otra norma infralegal la que lo hace, va bien. Vea usted el impuesto a las salidas de divisas, y esto no es nuevo. El impuesto a la salida de divisas, recuerde, el presidente vía decreto pone 1, 2, 3, 4, 5% a la salida de divisas. Recordemos, Sí, ecuatorianos. Esto ya sucede, no es es verdad, nuevo. es verdad. Sobre el ISD, ya que topa ese tema, doctor Chalco, también la Cámara solicitó que se declare la inconstitucionalidad con efectos retroactivos para que se restituyan los valores que pudieran haberse incurrido por el pago de las contribuciones y aumento de la tarifa de la salida de divisas. Esto también, ¿cómo ve este pedido que hace la Cámara? Yo le veo complicado de que la Corte acepte aquello. La Corte se cuida mucho que cuando son ingresos que ya van al fisco, esto se devuelva. No lo ha hecho. No existe un precedente fuerte al respecto. No ha existido un precedente en que diga devuélvanse los recursos, porque claro, sabe lo que está de por medio, que son los recursos del fisco, ¿no? Yo creo que en esta línea, la Corte podría generar quizás una inconstitucionalidad parcial de la ley. Solamente a mí sí me preocupa sobre la irretroactividad y decir de que no se cobre sobre años anteriores, sino sobre lo venidero. Esto sí podría la Corte reflexionar, pero sobre la no confiscación, que dice también la demanda, sobre la forma que hemos explicado, porque el presidente no fue el único que puso impuestos, sino también la Asamblea, sobre la reserva legal, porque el decreto es el que ahora va a establecer la graduación entre 13 y 15%, yo creo que no va a prosperar. La Corte Constitucional, si cumple sus precedentes, si reflexiona y decide en la línea de lo que ha dicho ya antes, esto no tendría ningún sentido. Muchísimas gracias. Son las 9 en punto. Tenemos que terminar y hemos abordado dos temas importantes que ha resuelto la Corte Constitucional en las últimas horas, sobre todo este tema del IVA, que como bien lo dice el doctor Chalco, que se admita trámite no quiere decir que haya una decisión sobre la ley vigente. Gracias, doctor Chalco. Querido Milton, un gusto verle, así sea a la distancia. Verónica, igual, un buen día. Buen día para usted. Gracias. Y Nos bueno, hay acaba- 9 sí. demandas en total, ¿no? Sobre este tema del IVA, así que hay que ver qué pasa.